Otras buenas prácticas. Antes de terminar, me gustaría simplemente dejaros unos enlaces a otras prácticas que son muy interesantes tenerlas en cuenta. En Internet hay muchísimos vídeos, muchísimo material. Yo he encontrado unos vídeos muy cortitos que me han resultado de gran ayuda a la hora de utilizar el color, a la hora de utilizar tipografías, imágenes, etc. Entonces, bueno, simplemente comentaros que os he dejado aquí algunos enlaces para aquellos que queráis profundizar aún más. Y también os he dejado aquí algunos enlaces para que podáis descargar fuentes. Ya vimos un enlace cuando estábamos hablando de las fuentes, pero bueno, he dejado algunas más por si alguien está interesado en descargar fuentes e instalarlas en la aplicación. También me gustaría hacer unos comentarios adicionales sobre buenas prácticas y aquí podemos ver un ejemplo sobre en el uso de iconos en el que tenemos varios iconos que se están utilizando en una aplicación y tenemos que tener en cuenta de que nuestros iconos han de ser siempre de la misma paleta de iconos o del mismo tipo de iconos. Sería visualmente poco atractivo para el usuario que empecemos a mezclar iconos. Sí que podemos hacerlo, es decir, si somos unos artistas y sabemos mucho sobre el uso de iconos y cómo contrastarlos bien y cómo utilizar distintos tipos, pues podemos utilizar y mezclar todo tipo de iconos, todo tipo de tipografías, etc. Pero si no somos unos artistas o si estamos iniciándonos en la creación de aplicaciones, es muy importante hacerlo sencillo, es decir, ir a estas buenas prácticas simples y sencillas que si las seguimos es más difícil equivocarse. Entonces, al igual que os recomiendo solo utilizar una tipografía o como mucho dos, además que sean tipografías claras y fácilmente entendibles, pues cuando vamos a utilizar iconos que sea lo mismo, es decir, que utilicemos solo una paleta de iconos. Aquí vemos un ejemplo de una paleta de iconos que se está utilizando correctamente porque todos los iconos tienen el mismo estilo, el mismo grosor de línea, el mismo color de fondo, mismo color de bordes. Sin embargo, aquí se están utilizando mal porque se están mezclando algunos que tienen sombreado, con otros que son más finos, con otros que tienen colores, con otros que tienen fondo sólido. Entonces, esto no deberíamos hacerlo. Y otra cosa que deberíamos evitar a la hora de utilizar iconos es utilizar iconos demasiado pequeños, que no se puedan ver bien o que estén muy apelotonados, que no tengan aire alrededor. Entonces muchas veces hay iconos que están muy pegados, por lo tanto esto confunde al usuario, tampoco le aporta información útil. Y bueno, especialmente si lo vamos a utilizar como botones, pues es importante que el usuario pueda pulsar sobre esos iconos cómodamente, sin aplastar varios a la misma vez. Luego a la hora de diseñar botones también es importante que todos los botones realmente parezcan botones. He visto algunos formularios donde a lo mejor hay un texto que no se sabe si es un título, si es un botón o si es una descripción. Entonces es muy importante que los botones tengan aspecto de botones. Que los botones se puedan diferenciar bien cuáles son los primarios y los secundarios. ¿Vale? Los primarios serían aquellos que queremos que principalmente se vean más o que el usuario pulse más a menudo y los demás, los que queremos que pasen más desapercibidos, pues siempre les pondríamos un color un poco más tenue, un contraste un poco menor. También habría que posicionarlos de forma lógica. Esto no tendría mucho sentido. Si estamos en Occidente y leemos de izquierda a derecha, pues lo más normal es que este botón de siguiente esté al otro lado y que además sea el botón acentuado, porque es lo que más probablemente va a querer hacer el usuario cuando termine de rellenar una parte de un formulario, ¿no? Usaríamos colores lógicos. Entonces aquí, por ejemplo, el rojo simboliza peligro. Normalmente cuando vemos rojo quiere decir cuidado, precaución, peligro. Pues ¿por qué le íbamos a poner a un usuario como botón primario un color rojo? Y sin embargo, un botón que no queremos que pulse lo ponemos como verde. Es claramente una confusión. Tenemos que evitar también poner demasiados botones o demasiadas opciones. Lo que comentábamos antes de la contaminación visual. Con los botones sucede lo mismo. Si le ponemos 20 botones al usuario, pues resulta muy confuso y difícil de utilizar. También deberíamos ser claros y concisos a la hora de nombrar los botones. Aquí vemos un ejemplo que dice, ¿quieres salir del juego? Y hay dos botones, ¿no? Uno pone OK, también quiero que se guarde, y el otro pone sí, aunque pierda el avance. Realmente, para cuando he terminado de leer esto, ya no me acuerdo ni la pregunta. Entonces, tenemos que intentar ser un poco más escuetos, ofrecer información un poco más concreta, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres salir del juego? Guardar y salir. Así ya entiendo, bueno, pues quiero salir, pero quiero guardar y salir. Aquí quiero salir sin guardar y aquí no quiero hacer nada. Sería un cancelar, por ejemplo.
Entonces, a pesar de que no me gusta ninguno de los dos ejemplos, este sería mucho más útil para un usuario que este de aquí arriba. Luego lo que comenté antes, el tamaño también es muy importante tenerlo en cuenta. Ejercicio 401. Quinta parte. Gracias por vuestra atención.